Marta, ¿qué tal? Buen día. Natalia y Antonio te saludan. Bienvenida. Hola Natalia, Antonio, ¿cómo están? Un placer charlar con ustedes. Muchas gracias por atendernos y bueno, contanos un poquito tu mirada acerca de la jornada de ayer y este golpe que ha recibido el gobierno que, nada, un poco él mismo nacionalizó estas elecciones que son de una provincia, ¿no? Si bien es la principal provincia, pero no dejan de ser elecciones provinciales. Sí, sí, probablemente eso haya sido un error estratégico por parte de Milei y de su equipo. Pero bueno, a ver, déjenme contarles algo. Nosotros ya teníamos datos desde hace un mes que respecto de que el peronismo se impondría en provincia de Buenos Aires. Lo que no teníamos la certeza en ese momento, porque la verdad que no volvimos a medir, era que iba a ser con esta magnitud, ¿no? Ujú. Que realmente ha sido una ventaja del peronismo muy abultado en ese momento. Nosotros lo teníamos en alrededor de 5 puntos al peronismo por encima de la Libertad Avanza. Ujú. Con lo cual, el primer análisis que hay que hacer respecto de este resultado es que la causa, la principal motivación del voto estuvo sustentada en el clima respecto de la situación económica, Ujú. ¿no? O sea, independientemente de todo lo que surgió después, de las denuncias o las sospechas por corrupción en el área de discapacidad y Sí. demás, lo que nosotros sí observamos en ese relevamiento de provincia de Buenos Aires, que la pérdida del poder adquisitivo era un tema que ya estaba preocupando mucho más, incluso que la inseguridad, que es un tema gravísimo en la provincia, Ujú. con lo cual el primer elemento para analizar es una provincia, es una parte del electorado de la provincia de Buenos Aires que estaba insatisfecho con su bolsillo, que Ujú. independientemente del reconocimiento del descenso de la inflación, que se da claro y se veía en todos los estudios de opinión, hoy el poder adquisitivo pesaba mucho más en el humor social, esa pérdida de poder adquisitivo, y eso fue lo que principalmente impulsó a gran parte de los bonaerenses, ¿no?, a elegir votar en contra del gobierno nacional. Después Ujú. hay condimentos políticos Sí. que sin duda juegan, porque todo se conjuga en un resultado electoral, y los condimentos políticos hay, por un lado, lo que acabas de mencionar, el error de nacionalizar una elección provincial, Ujú. que, bueno, como dicen algunos de manera peyorativa, que una elección prácticamente de concejales, Ujú. y bueno, como en realidad le había salido bien esa jugada con la elección de Cava, bueno, creo que repitieron el experimento y bueno, la verdad es que no es el mismo electorado el de Cava que el de provincia de Buenos Aires, ¿no? Que Ujú. tiene otras necesidades y otras vulnerabilidades. Ujú. Entonces, bueno, ese es otro elemento político. El tercero, está clarísimo que acá, en esta elección, lo que se ponía en juego era no solamente una disputa de poder, sino una disputa de estrategia. Era, por un lado, la movilización territorial de los intendentes del conurbano versus la movilización digital de última milla de la Libertad Avanza, que tan buen resultado, insisto, le había dado en Cava. Bueno, claramente lo que quedó demostrado ayer, que la movilización territorial de los intendentes del conurbano sigue siendo imbatible, ¿no? Ujú. Cuando realmente movilizan el aparato, realmente son imbatibles, y sobre todo son imbatibles en un contexto de, insisto, de insatisfacción en términos económicos, ¿no? Claro. Porque si la gente hubiese estado satisfecha con la economía, bueno, probablemente a los propios intendentes les hubiese sido mucho más difícil llevar gente que voten en contra del gobierno nacional, ¿no? Entonces, Bien. por eso digo, la principal causa es la economía, y Sí. cuando digo la economía, no solamente es la recesión económica, sino también eso, el poder adquisitivo, el poder adquisitivo de los jubilados, Sí. ¿no? También el tema de la discapacidad, son todos elementos pero que están entrelazados y que tienen que ver con la situación económica. Bien. Marta, evidentemente también hace un tiempo largo hay cierta desconexión dentro del gobierno nacional, dentro del oficialismo, y sobre todo están acusando que aquellos que pusieron para encabezar estas listas, gente muy desconocida, gente que fueron sacando de la galera, porque es algo claro, la Libertad Avanza todavía no tiene un aparato
fuerte en cuanto a representatividad, ¿no? Sobre todo en estos lugares tan populosos donde evidentemente hace 40 años viene adelante el peronismo y evidentemente tampoco la Libertad Avanza ha logrado posicionar a su gente, ¿no? Dentro de estos municipios. Sí, bueno, a ver, se puede decir eso, que puede haber influido el hecho de las candidaturas testimoniales de muchos intendentes, cosa que está muy mal desde la perspectiva institucional, porque para mí no deja de ser una estafa electoral, ¿no? Que vayan candidatos testimoniales, ¿no? Es literalmente una estafa electoral. Sí. Pero por el otro lado, a ver, yo insisto, en general las elecciones de medio término son elecciones plebiscitarias y donde también se pone en juego, si se quiere, aspectos más de posicionamiento ideológico. Yo creo que es verdad que eran candidatos intendentes con candidaturas testimoniales versus candidatos muy desconocidos en cada una de las secciones, pero insisto, la marca de la Libertad Avanza es una marca súper conocida, ¿no? Que ya tiene un nivel de penetración muy fuerte, justamente en términos de conocimiento, con lo cual yo relativizo el tema de los candidatos poco conocidos, porque también en una elección provincial es bastante, no es lo mismo un candidato muy taquillero a nivel nacional, que es el que lidera la lista, que bueno, conseguir candidatos taquilleros en cada una de las secciones tampoco es tan fácil. Entonces, digo, ante una marca muy conocida, ese tema pierde un poco de vigor, digamos. Sí, además que el presidente se puso al hombro la campaña y él fue a distintos lugares, incluso a los que eran adversos y fue el presidente. Entonces, nada, como que... Por supuesto, la gente está claramente que ahí votó en contra del gobierno nacional, más allá de las candidaturas, ¿no? Claro. No sé cuánto más le podría haber sumado candidatos taquilleros y además no los tienen. No sé, podríamos decir Montenegro en Mar del Plata, el intendente de Mar del Plata, bueno, quizás, si hubiese, pero por ejemplo la figura de Diego Valenzuela es un intendente con muy buena imagen en 3 de febrero y sin embargo no logró traccionar y se esperaba que por lo menos la primera sección electoral fuera mediana, aunque sea un mínimo un empate, y sin embargo termina perdiendo por 10 puntos, ¿no? Claro. Entonces, y la fusión estamos hablando de un... Marta, ¿no? Claro, las fusiones con el PRO, también cuestiones que vienen confundiendo mucha gente mucho del PRO al electorado. Que quedó descontenta también. No, por supuesto, pero insisto, a ver, lo que hay que entender es la fisonomía también del electorado de Milei y sobre todo en el contraste de este resultado con el resultado del 2023. A ver, tengamos en cuenta, ¿y por qué digo esto? Porque yo he escuchado muchos análisis previos a este resultado electoral que decían, bueno, con el tema de la corrupción, ojo que por ahí se termina yendo parte del electorado de Juntos por el Cambio a otro espacio. Eso no sucedió. No sucedió porque las terceras fuerzas tuvieron porcentajes muy magros. Lo que sí sucedió es que el electorado de primera vuelta de Milei, una parte del electorado de primera vuelta de Milei, o votó el peronismo, o volvió a votar el peronismo, o directamente se quedó en su casa. Porque ese es un electorado antisistema. Y ese electorado antisistema solo votó a Milei para que le resuelva la cuestión económica. Y es muy probable, a la luz de los resultados, no hemos hecho después estudios cualitativos que en general arrojan más luz sobre eso, pero es bastante probable que esa porción de ese electorado desencantado con Milei haya optado justamente por el peronismo, porque hace en su casa porque no siente que le hayan resuelto el principal problema, que es su bolsillo. Bien, brevemente para finalizar, Marta, ahora, ¿qué le queda al gobierno de acá a octubre, no? Tener mucha muñeca política, negociar con gobernadores, con distintos sectores. Bueno, sí, tener mucha muñeca política, y yo me animaría a decir que también hacer algún toque y meter un poco de mano en el programa económico. De alguna manera lo que hizo Macri en el 2019, ¿no? Que bueno, tuvo como alguna suerte de reformas en términos económicos más amigables con el electorado,
y bueno, quizás ahí logren lo que consiguió Macri, que si bien no le alcanzó para ganar, bueno, consiguió que muchísima más gente que no había ido a votar en las PASO vaya a votar. Justamente consiguió que una movilización a través del voto útil, ¿no? Para votar en contra del kirchnerismo. Pero eso va a ocurrir en tanto y en cuanto el presidente le entre en las balas, e insisto, no solamente revise su estrategia política, sino que también revise algunos aspectos de su programa económico. Bien. Marta, muchísimas gracias. Muy amable. Por favor a ustedes, y que tengan un buen día. Igualmente para vos, Marta, que estés bien. Marta